permite la economía libre en cuanto a que entren cualquier cantidad de empresas extranjeras a electrificar el país. Para los años de 1930, el 70% de la industria en México estaba en manos de capital extranjero y el otro 30% estaba en manos de empresas particulares igualmente, pero de mexicanos. Finalmente toda la industria en México estaba concesionada a los particulares. Se va dando la evolución y se ve la necesidad, el Estado mexicano, de empezar a crear sus propias industrias eléctricas, toda vez que el capital extranjero en los años de 1937 y 1940, el capital extranjero únicamente interesaba donde tenía productividad, es decir, tenía la visión de electrificar ciudades grandes, dejando así sin luz a las ciudades pequeñas y a las comunidades rurales. Es por ello que el gobierno mexicano se ve la necesidad de crear un organismo del Estado, un organismo descentralizado del Estado, y nace el día 24 de agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad. El 11 de febrero de 1939 se da y se regula, se tipifica, se crea la primera ley en México que se llama la Ley de la Industria Eléctrica. Esta Ley de la Industria Eléctrica permite para que sigan operando empresas particulares de capital extranjero o bien ya la empresa del gobierno constituida en 1937 a través de Comisión Federal de Electricidad. En el año de 1960, por los altos costos de la energía eléctrica que imperaban en ese entonces y por ver la necesidad de seguir electrificando a todo el país, se da la nacionalización de la industria eléctrica. A través, el 27 de septiembre, se da a conocer por el licenciado Adolfo López Mateos la nacionalización de esta industria eléctrica, y es hasta el día 29 de diciembre de 1960, 3 meses después del pronunciamiento por parte del presidente, donde se adiciona el sexto párrafo del artículo 27 constitucional, en donde ya la Constitución establece como un servicio público de energía eléctrica. La ley del servicio público de energía eléctrica nace muchos años después, pero en 1960, en diciembre de 1960, se establece que corresponde únicamente a la nación la generación, la conducción, la transformación, el abastecimiento y la comercialización de la energía eléctrica. Y en esta materia no se podrán otorgar concesiones a los particulares. En ese entonces, el gobierno mexicano paga todas las acciones al capital extranjero y toda la industria eléctrica está en manos del Estado. Tanto Comisión Federal de Electricidad, que ya venía operando, y a partir de 1960 se da la instrucción para que se empiecen a liquidar todas las empresas de capital extranjero. Y viene desarrollándose la industria eléctrica con el capital del Estado, con el desarrollo con las empresas del Estado, que en este entonces es Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Para ello se manda a disolver y liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A., la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca S.A., la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Pachuca S.A. y la Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, Sociedad Anónima. Al liquidarse estas compañías, se da y se instruye a través del Congreso de la Unión la creación de un nuevo organismo, un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, denominado Luz y Fuerza del Centro. Entonces, en ese entonces tenemos el Estado tiene el poder de la industria eléctrica en México, pero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1992,
se reforma la ley del servicio público de energía eléctrica y le cambian el concepto de servicio público. Para ellos, para el capitalismo, establecen y ya dividen lo que es servicio público y lo que deja de ser servicio público. Adicionan y modifican, reforman la ley del servicio público de energía eléctrica el 23 de diciembre de 1992 y generan las figuras de autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente y la pequeña producción. Esto no es otra cosa más que se le permite a los particulares poder poner sus propias plantas de generación. Muchas de estas son altamente contaminantes. No les importa en la actualidad generar energía eléctrica a través de energías limpias, simplemente por la ambición de poder generar energía eléctrica. Hoy se modifica a través de la ley del servicio público, a través del Congreso de la Unión, y le empiezan a permitir a los particulares empezar a generar la energía eléctrica. Pero no nada más para su propia producción, sino también el excedente que tengan todas las plantas de generación. Está obligado Comisión Federal de Electricidad a venderles la energía eléctrica. Si yo tengo un permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía para producir 100 megawatts y únicamente ocupo 80, el restante, los otros 20, está obligado Comisión Federal de Electricidad a comprarme los otros 20 megawatts. Entonces es un negocio perfecto que se empieza a dar a través de 1992. En la actualidad, de 1992 a la fecha, tenemos 700 permisos que se han dado a través de la Comisión Reguladora de Energía, y en la actualidad el abastecimiento por parte de empresas particulares al sistema eléctrico nacional es del 46%. Y por ello se empieza a ver la evolución de por qué se va elevando el costo de la energía eléctrica, por qué empieza a ser más alto el costo de la energía eléctrica en México. En la actualidad, muchas plantas de generación, como las que tenemos dentro de Luz y Fuerza del centro, las plantas de generación como Mecaxa, la termoeléctrica de Lechería y muchas otras de Comisión Federal de Electricidad, a la fecha están paradas porque hay una sobreproducción de energía eléctrica, y si Comisión Federal de Electricidad echara a andar el total de plantas de energía eléctrica, habría 46% de sobreproducción de la energía eléctrica, porque hoy ya México está obligado a comprarle a los particulares la energía eléctrica que se está dando a través de la figura de la cogeneración o la pequeña producción o la producción independiente. Hay plantas de generación, y así lo marca el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que cualquier empresa puede venir a México, poner una planta de generación de energía eléctrica y toda su producción venderse a la Comisión Federal de Electricidad, con la garantía de que no voy a entrar a un mercado a producir un producto y a ver quién me lo compre. Simplemente que yo ya tengo garantizada toda la venta de la energía eléctrica, y es verdaderamente un paraíso de los empresarios en México a partir de 1992. Y todo esto se empieza a dar, el elevado costo de la energía eléctrica en México se ha venido incrementando poco a poco, y es más cara la energía eléctrica para un uso doméstico que para un uso comercial. Ahorita, después les voy a hablar del engaño por el cual por parte del gobierno federal, por el cual se le hizo creer a México, al pueblo de México, que era eficiente extinguir Luz y Fuerza del centro. Pero para no salirme de este tema, déjenme decirles que el costo de la energía eléctrica en México
para una casa habitación está en promedio en 2.50, 2.57, y si eleva un promedio bimestral arriba de 500 kilowatts bimestrales, le cobran el precio del kilowatt a 3.54 centavos, mientras que a cualquier comerciante, cualquier negocio, un restaurante, una tienda, lo que sea, le cobran el precio del kilowatt a 2.66 centavos. Pero a las grandes industrias, entre más consumen, entran a una tarifa horaria. La tarifa 6, ya mi compañero Juan Luis habló de la diversidad de tarifas que hay, pero hay tarifas que van desde que se les cobra a $1.44 y hasta 97 centavos el kilowatt hora consumido por parte de la industria eléctrica. Es decir, que en México, entre más consuma uno, menos paga de energía eléctrica, pero para los industriales, porque para la casa habitación, entre más consuma uno, es más caro el costo de la energía eléctrica, porque a diferencia de si yo consumo mucho en mi casa habitación, me lo cobran a 3.54 centavos por kilowatt. En una industria, si yo consumo bastante, me lo van a cobrar a 97 centavos por cada kilowatt. A diferencia de que también los industriales, por ser un insumo de energía eléctrica, toda la energía eléctrica que yo consuma para la producción de cualquier producto, si yo fabrico lápices, bueno, pues va implícito el costo del producto de la electricidad, y más aparte aún, por ser un insumo, yo deduzco de mis impuestos todo lo que yo pago por el costo de la energía eléctrica. En México, la energía eléctrica, actualmente usuarios, tenemos que el 88.57% de los usuarios son domésticos y el 11.8% son industriales. Pero las ventas que se dan por energía eléctrica representan únicamente el 22.74% por parte de los domésticos y el 76% por parte de los industriales. Es decir, que aunque son pocos industriales los que se tienen registrados, son los que consumen la mayor cantidad de energía eléctrica en México. Y hacer ver una cuestión muy particular. Recordarán ustedes que hace 2 años, previo a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, a través de la campaña mediática, a través de Televisa, TV Azteca y la radio y Canal 11 y todos los canales, empezaron a justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro. El 11 de octubre, la noche del 10 de octubre, se firma en Los Pinos el decreto que fue publicado un día después, el día 11 de octubre, en donde se da a conocer la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y se dice que hay la necesidad, toda vez que Luz y Fuerza del Centro se maneja con números rojos y que es gran cantidad del presupuesto que se tiene que otorgar. Recordarán ustedes que decía el presidente de la República que lo que se le asigna a Luz y Fuerza del Centro es el doble del presupuesto que ha asignado al programa de oportunidades, o el doble del presupuesto que se le asigna a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para sorpresa de todos nosotros, hoy tenemos y conocemos el presupuesto que está solicitando el estudio de Calderón para el año 2012 para la Comisión Federal de Electricidad. Son 253.820 millones de pesos, y decirles que en el 2009 el presidente de la República solicita para la Comisión Federal de Electricidad 210.162 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad, y para Luz y Fuerza del Centro 30.000 millones de pesos. Y lo que hoy está solicitando para Comisión Federal de Electricidad para que pueda operar para el año 2012 son 253.000. Si se dan cuenta, es la suma de lo que se le otorgaba a Luz y Fuerza del Centro
con lo que se le daba a Comisión Federal de Electricidad. No hay absolutamente un solo peso de ahorro para el Estado mexicano por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y la extinción, y la Constitución establece desde 1960 que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, abastecer la energía eléctrica, y en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares. Hoy, si se dan cuenta, el servicio que se está prestando en la zona centro del país se está dando a través de más de 250 contratos a los particulares, donde atrás de estos empresarios hay gente involucrada del gobierno federal, donde hoy el Ejecutivo Federal está interesado a seguir privatizando ya no nada más la generación de la energía eléctrica, sino los servicios propios de la distribución y comercialización de la industria eléctrica. Más de 250 empresas están al servicio de Comisión Federal de Electricidad, y con las fallas que hoy muchas veces vemos, el apagón del aeropuerto, los apagones de las diferentes colonias, el servicio de la buena calidad de esta empresa de clase mundial que se nos decía fue un engaño para los mexicanos. Y peor aún, ¿por qué? Porque cuando se extingue Luz y Fuerza del Centro, y para que los usuarios creyeran en que era conveniente la extinción de Luz y Fuerza del Centro, de repente empiezan a llegar a las casas habitación los avisos recibos, pero muy por debajo de lo que yo venía pagándole a Luz y Fuerza del Centro. Es decir, que si yo a Luz y Fuerza del Centro le pagaba 500 pesos por un consumo bimestral, de repente me llega a mi domicilio, y así llegó a los más de 6.200.000 servicios, a todos les estimaron por debajo de lo que bimestralmente tenían consumido. Y una casa habitación registra un historial siempre en promedio, dentro de un rango promedio. Y si esta casa habitación consumía 400 kilos, de repente le estaban cobrando 50 kilos, y los usuarios contentos en México, los más de 6.200.000 servicios, felices porque iban al Walmart, iban al Sambors, iban al banco a pagar sus 100 pesos por la venta de energía eléctrica, y aplaudían por la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y muchos decían que bueno que corrieron esos huevones de Luz y Fuerza del Centro, porque era necesario, porque yo le estaba pagando mucho más dinero a Luz y Fuerza del Centro. Y no, el costo de la energía eléctrica, de acuerdo al manual de disposiciones relativas a la venta de energía eléctrica, se aplica exactamente igual para la Comisión Federal de Electricidad que para Luz y Fuerza del Centro. Lo que pasa que nosotros, a partir del 11 de octubre, dejamos de elaborar por el decreto de extinción, pero los equipos de medición siguieron registrando el consumo durante un año, año y medio, 2 años. A la fecha hay servicios que no les han tomado la lectura, y cuando les toman la lectura les cobran todo ese rango de consumo que no les facturó Comisión Federal de Electricidad, y por ello hoy los recibos locos que están llegando a las casas habitación. Un padre de familia que estaba acostumbrado a pagar 500 pesos bimestrales, 700 pesos a Luz y Fuerza del Centro, y de repente le llega un recibo de 100 pesos, los otros 500, los otros 400 se los gastó, no los ahorró, y ahorita llegan recibos de 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos, donde Comisión Federal de Electricidad les exige para que dentro del término de más tardar 15 días paguen el rezago y el cúmulo de 2 años. Esta es la situación en términos generales, y por ello hoy decimos que tenemos que unirnos los mexicanos, porque al igual que como se dio a través de las Adelitas en la defensa del petróleo, la industria eléctrica hoy es un comercio, y hoy es una situación que se está dando, inclusive violando la propia Constitución Política de los Estados Unidos. Bien, ya estoy sobre el tiempo, les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias a Guillermo Juárez.